Y bueno, vamos a tratar de ser cortitos y lo que podemos aprender. En el mes de septiembre, aproximadamente, a mí se me hizo la noche. Nunca esperábamos pasar y vivir lo que comenzamos a vivir. Una situación triste, una crisis importante en nuestra vida por las consecuencias que iba teniendo Morenita, y nos fue muy difícil tratar de comprenderlo en toda su dimensión. Y me puse a pensar en estos últimos días, ahora que está con nosotros, que va progresando, me puse a pensar en algo maravilloso que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Allí si nosotros leemos en los Evangelios, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, y vamos a tocar simplemente un solo texto, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Allí en el capítulo 10, el Señor habla en varias oportunidades a los que lo rodeaban, a los que le buscaban, a los que tenían grandes necesidades. Eso lo podemos ver también en los demás evangelios. Y el Señor les hablaba a cada uno para que pudiera entender y comprender lo que Él había venido a hacer y que Él era el Mesías, aquel prometido, el que venía a salvar y a buscar a su pueblo para que nosotros pudiéramos hasta este tiempo escuchar las mismas parábolas, porque con ese sentido Él se expresaba a todos aquellos. Esas parábolas son historias que siempre referencian algo de la vida para que nos quede claro algunas cosas. La primera parábola que encontramos allí es la de la viuda y el juez. La segunda parábola que vemos es el fariseo y el publicano, en la oración que hace el fariseo. Y luego tenemos el joven rico que se acerca a el Señor Jesús. Pero en el medio de esas parábolas encontramos algo muy precioso, que es la bendición de Dios a los niños. El Señor bendice a los niños de una manera especial. Dejad a los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Y comienza un relato de que un joven se acerca al Señor y le pregunta una serie de cosas para tener la salvación y el perdón de pecado. Ahora, a mí me llama la atención en un versículo del capítulo 10 y en el versículo 27, y prestemos atención en lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y justamente habla el Señor, mirándolos a todos y dirigiéndose hacia sus ojos para que ver quién comprendía y no entendía ese mensaje tan lindo y tan precioso que había o que él traía. Él traía algo cuando se acerca a este joven, y acá en Marcos hace una aclaración muy profunda y dice que el Señor, cuando le vio venir, le amó. Hermanos, nosotros, si lo pasamos a nuestro día, cuando venir a nuestros hermanos, tenemos que amarle. El Señor le amó porque ya veía su rechazo, su egoísmo, su oscuridad en sus ojos para encontrar el camino de la salvación. Y allí el Señor le dice lo que tiene que hacer para tener la vida eterna. Y dentro de los mandamientos y dentro de las cosas, respetos hacia los padres, le dice: ve y deja todo lo que tiene, repártelo a los pobres. Y este muchacho a quien el Señor amó se fue muy triste. Y el Señor también se entristeció. Y los que estaban alrededor también se entristecieron. Y el Señor le dijo que era muy difícil
pasar un camello por una situación difícil y una crisis a través de una puerta para ingresar a Jerusalén. Y el Señor le dice que era muy difícil que el rico pudiese renunciar a todas las cosas para encontrar la salvación y el perdón de pecado. Y los que estaban escuchando allí también se entristece. Y en ese versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolo dijo, o podríamos decir hoy en día, dice, para los hombres imposible, mas para Dios no. Nosotros queremos salvarnos por nuestros propios medios y por nuestro propio entendimiento y grandes esfuerzos. Tenemos esa defensa dentro nuestra de decir, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cosas que muchas veces no podemos sobrellevar. Y nos seguimos cargando sobre nuestros hombros y esforzándonos para llevar esa pesada carga que nadie puede quitar, solamente Dios es aquel que puede obrar en los corazones de cada uno de aquellos que le buscan sinceramente. Esto me llevó a pensar rápidamente, me llevó a pensar en David, en el rey David, joven él, antes de ser rey de Israel, y nunca hubo un rey como David, un rey con el corazón de Dios. Él era pastor, él cuidaba sus ovejas y daba su vida por las ovejas. Él se enfrenta, llega en un momento en la guerra que tenían los filisteos con el pueblo de Israel, llega a encontrarse con un gigante y comienza a enfrentarlo. Y el rey le pone toda su armadura, pero ni él podía caminar por el peso de aquella armadura. Sin embargo, el filisteo lo carga y lo comienza a denostar y a decirle que él no iba a poder vencerlo, porque era muy chico y era un muchacho joven, sin experiencia en la técnica de luchas o de guerra. Sin embargo, él toma y ve a Goliat, mide la piedra, lanza la piedra y cae aquel gigante. Eso me recuerda a nosotros, especialmente a mí. Hermanos queridos, debemos pensar en los gigantes que hay en nuestra vida y no podemos derrotarlos con nuestros pensamientos. Aquí los hombres que rodeaban al Señor, dice, ¿quién podrá ser salvo con semejante requerimiento? Y dice que las luchas interminables, esos pensamientos humanos que no buscan a Dios y no se dan cuenta que Dios obra de una manera sobrenatural. En la vida nuestra, si nosotros pensamos en lo que éramos antes de venir al Señor, ¿qué había? Luchas interminables, discusiones interminables, peleas interminables en la familia, dentro de la familia, desamor, violencia, infidelidades, destrucción de lo que Dios creó, de esa sociedad, sociedad llamada hogar, familia, soberbia. Muchas veces me encuentro, y cuando le decía que se ocultó el sol en aquel septiembre, duro para nosotros, me faltaba practicar la fe. Me faltaba ahondar en la fe. Yo que el Señor me había permitido aconsejar a mis hermanos, a mis hijos, a mis parientes, de que depositemos nuestra fe en las manos de Dios para que Él obre. Y le decía cuál era la manera.
Quizás no lo estaba poniendo de esta forma tan elocuente a través de mi consejo. Tuve que arrodillarme y como Pedro amargamente llorar y decirle: Señor, dame más fe. Tú eres mi Señor. Esto me lleva a pensar ahora en este sentido con Pablo, pasado ya algunos años de aquellos evangelios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 9, de que ellos estaban pasando por un momento tremendo de crisis en sus vidas. No lo niega. Nosotros los cristianos creemos que tenemos un camino de rosas para llegar al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va diciendo los problemas que vamos a ir encontrando en este camino cuando vamos al maravilloso encuentro del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Hermano, esto es precioso y maravilloso. Es un tesoro que nosotros debemos encontrar, debemos pelear, debemos buscarlo y entregarnos en la mano de Dios, en la mano de aquel que puso su vida por cada uno de nosotros. Dice, porque no nos predicamos, en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, que es el poder de Dios, que estamos atribulados en todo. Hermanos queridos, pasamos un año donde en mucho tiempo no pudimos vernos, simplemente a través de los medios. Estábamos atribulados, no podíamos ni hablar con nuestros hermanos. Cada uno parecíamos las tortugas, nos poníamos dentro de nuestra caparazón. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántas veces nos angustiamos a lo largo del año 20? Estuvimos en apuros, sí, hermanos, estuvimos en apuros. Que no nos contagiemos, que si vamos nos contagiamos. ¿Qué hacen las autoridades? Hemos desafiado a las autoridades, Señor, en tu nombre lo hemos hecho. Hemos asistido a nuestros hermanos, a los vecinos. Esa es la acción de la fe en nuestras vidas. Perseguidos, mas no desamparados, no debemos desamparar a nadie. Estuvimos derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Toda la presencia del Señor en nuestra vida debe manifestar al Señor Jesucristo. El otro día lo escuchábamos a Mario, de cómo estamos nosotros, y debemos tener semejanza de Él cada día que pase. Hermano, el mejor medio que tenemos para que haya paz, amor y unidad entre los hermanos es la fe. Decía Spurgeon y explicaba sobre la fe lo siguiente, que la fe era, los antiguos romanos llevaban y trasladaban el agua a través de acueductos que estaban elevados y abiertos a cielo abierto. Entonces, cuando pasaba por zonas cálidas o de calor, el agua se entibiaba
o llegaba caliente, y por eso dice que no debemos ser fríos ni calientes, debemos, el Señor nos va a vomitar si no tenemos algo firme en nuestras vidas, y eso firmeza es creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Estamos enfermos? Llamemos a los ancianos. ¿Estamos tristes? Oremos. ¿Estamos alegres? Cantemos, decía Santiago. Y en tercer lugar, Pedro, aquel discípulo con el cual muchos, en especial Daniel o Poli o yo, me identifico, porque muchas veces tengo que llorar amargamente solo en mi habitación para encontrar la respuesta del Señor Jesucristo. Por fe, los antiguos conquistaron. Por fe, cruzaron ríos. Por fe, obraron y los muros se derrumbaron. Hermanos, qué cosa más maravillosa. Hoy veo a Morena en casa luchando para que cada día su movimiento, sus ojos, sus expresiones. Veo la obra de Cristo en su vida, en su cuerpo, en su mente. Le decía al Señor en mi oración: Señor, tú que hiciste a los hombres, tú que formaste con tus manos, con la inteligencia y la sabiduría de Dios, Creador, Señor nuestro, entreteje los conectores de las neuronas y comiencen a trabajar en su vida, como que comienzas a obrar en nuestros corazones. Hermanos queridos, a mí la pandemia no me dejó un mal sabor o un sabor agrio, me dejó mucha enseñanza de amar más a mis hermanos, de acercarme más a mis hermanos, de orar por mis hermanos, porque muchas veces aquellos que debía ir a hablar no pude hacerlo, pero en mi corazón y en la oración el Señor sabe, decía Pablo y Pedro. Y termino con esto, hermanos queridos, alentándolos para que pongamos en acción la fe, no nuestros pensamientos. ¿Quién podrá ser salvo? Para los hombres imposible. Ningún hombre puede ser o hacer salvo a otro hombre. Solamente aquel que dio su vida y derramó su sangre preciosa, aquel que se anonadó, se humilló, aquel que dejó las glorias celestiales y descendió a una cruz, derramando su sangre preciosa, siendo golpeado, lastimado, y profetizaba Isaías: Él fue molido por nuestras rebeliones. Él nos da ahora lo siguiente. Dice el apóstol Pedro en el primer capítulo, en la primera carta, en lo cual, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces nuestra soberbia, nuestra falta de humildad, nuestros conceptos más allá de lo que debemos tener de nosotros mismos, no nos deja meditar en la palabra de Dios como corresponde.
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, estemos preparados, Señor. Decía el profeta, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Hermanos, descansemos. Hermanos queridos y amados, descansemos en las manos del Señor, porque Él va a hacer lo mejor para nosotros. Él va a obrar de una manera tremenda en nosotros. Recuerdo que uno de aquellos días, creo que Mel no me va a dejar mentir, aquel médico que la opera a Morena cuando estaba muy mal, dice, le salvé la vida. Y allí, gracias a Dios, Esteban pudo testificar y decirle, vos no le salvaste la vida. Es el propósito de Dios en la vida de Morena. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, esa acueducto que viene hoy en día está en ruinas. Ahora hay caños que van por debajo de la tierra. Aquel acueducto cerca del cielo, que llevaba el agua, que transportaba la cristalina agua para beber, es la fe que nos lleva a nosotros en presencia de Dios y a sus pies. Él pueda cargarnos sobre sus hombros y llevarnos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y recuerdo a Daniel, recuerdo a Josué, recuerdo a Abraham, todos, hermanos, todos. Y aquellos que no estamos en la palabra de Dios, todos estamos en la lista para ir al glorioso cielo preparado por el Señor. Y esta fe es preciosa, y es más preciosa que el oro. En una época en Estados Unidos el oro era muy codiciado, y dice que le había tomado la fiebre del oro y se mataban unos con otros. Pero la fe, Dios la considera mucho más preciosa que este oro, el cual aún perecedero, claro, en un momento se desaparece, en un momento se arruina, se prueba con fuego, y así debemos ser nosotros, probados como fue probado Él. Dice Jeremías, dice que Dios envió del fuego y consumió todo mi hueso, en el capítulo 1. Mirad y ved a cuántos pasáis por el camino. Mirad si veis un dolor como mi dolor. Dice, se halla en alabanza, sea hallada en alabanza. El fruto, la corona, alcanzar la meta. Para esto somos cristianos. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Este Cristo, cuando se manifieste en las nubes y nos llame a su presencia y seamos arrebatados, ahí le veremos. Y Pedro decía, a quien amáis sin haberlo visto, a ese Señor amamos nosotros. Y aún más, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Gracias, queridos. Gracias porque no nos han olvidado. Gracias porque estuvieron orando por nosotros, por Morenita. Gracias por lo que recibimos de todo. Cuanto más los hombres no podían obrar, aquellos médicos le dijeron, despídase de Morena.
y abajo estaba la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre preciosa, clamando a Dios. Y Dios obró, porque para Dios nada es imposible. Que el Señor nos bendiga. Preparémonos para el domingo. Preparémonos para adorar a este Señor en espíritu y en verdad, en casa, con nuestros hijos, o solos. Hagámoslo de corazón para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Pero, hermanos queridos, Pablito querido, Gabriel querido, César querido, pongamos en acción la fe. Aunque se prueba con fuego, vamos a ser probados con fuego, pero hallaremos el gozo de nuestra salvación, comprada en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Gloria eterna sea el Señor Jesucristo. Él nos amó y Él perdona el pecado de su remanente fiel. Gloria a su santo y bendito nombre. Gracias, hermano.